Como todos saben, estamos en la serie del libro de Marcos, entonces pueden abrir todos el libro de Marcos. Estamos hoy en el capítulo 4, igual que estuvimos la semana pasada. Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Marcos capítulo 4, del 21 al 25. Esta es la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es, por el contrario, para ponerla en una repisa. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió Jesús, con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Como podemos ver, el texto que estamos estudiando empieza con una frase que dice: también les dijo. Esa frase es importante porque dice también les dijo, nos está enseñando que la enseñanza que nos da Jesús hoy es parte de la enseñanza que Él empezó en el lago de Galilea, que se acuerdan que Él se puso sobre un pequeño barquito, una pequeña barquito. Y Él empezó a enseñar sobre las semillas. Entonces el día de hoy dice, también les dijo. Entonces lo que vamos a estudiar es parte de las parábolas y de las enseñanzas que Jesús ya había empezado. Jesús empezó hablando en parábolas en el capítulo 4 y ahora continúa en lo mismo, lo acabamos de leer. No sé cuántos de ustedes les daba miedo la oscuridad cuando eran niños. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos daba miedo la oscuridad. Había algunos de nosotros que teníamos que dormir con la luz prendida. Había algunos de nosotros que le pedíamos a nuestros papás o a la persona con quien crecimos que dejara la puerta medio abierta para que entrara la luz de afuera. Y hay unos como más tecnológicos, en el caso de nosotros así es, que hay un enchufe que se pone aquí abajo y hay una lamparita que alumbra la habitación. Ese es el caso de mi hija. Pero como la lamparita está enchufada abajo de la habitación, la luz es tenue. La luz no alumbra todo el cuarto, no es poderosa y no alumbra todo lo que hay adelante. Simplemente es una luz tenue, una luz vaga. Y en esto empieza Jesús enseñando, nos habla de que una lámpara no se pone abajo porque si no la luz será tenue. Una lámpara se pone arriba en una repisa para que alumbre bien todo lo que está alrededor. Entonces la pregunta de Jesús es bastante fácil de responder. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es, por el contrario, para ponerla en una repisa. No, Jesús. La lámpara se pone arriba para que alumbre todo lo que tiene alrededor. Y aquí hay algo muy importante que quiero resaltar, que no es fácil de encontrar. A veces uno cuando estudia el texto
la Biblia en el lenguaje original, uno entiende cosas que no se entienden en la versión que leamos nuestra Biblia. Y quiero que vean el versículo 21 de nuevo, y dice así: también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara? Eso es lo que encontré, que es totalmente diferente a lo que dice aquí. La nueva versión internacional traduce una lámpara. Pero muchos estudiosos dicen que el griego no habla de una lámpara, sino que dice la lámpara. Uno de los estudiosos que a mí más confianza le tengo se llama R.C. Sproul. Él traduce este versículo de esa manera. También les digo, ¿acaso la lámpara? También hay un señor que se llama Kevin Strauss, que es un erudito del libro de Marcos, y también dice que en vez de leerse una lámpara, dice la lámpara. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, primero que todo, tal vez es bueno saber cómo eran las lámparas en aquel momento. Eran unas cositas, unos envases así de barro, donde muchos dicen que se ponía como un aceite de oliva, y así las lámparas se quedaban alumbradas. Pero ¿por qué llamo la atención en esto de una lámpara y que la traducción correcta es la lámpara? Porque aquí se está hablando de Jesús. La lámpara, no existe otra lámpara. En nuestras vidas hay una lámpara, otra lámpara, otra lámpara, cosas que iluminan nuestras vidas. Pero aquí el texto nos está diciendo que solo hay una luz, que solo hay una lámpara, la lámpara. Entonces no nos preguntemos qué es la lámpara, sino preguntémonos quién es la lámpara. ¿Quién es el que da luz a nuestras vidas? Cuando leemos el Antiguo Testamento podríamos encontrar muchísimos ejemplos que hablan de Cristo, de Dios siendo nuestra luz. Me gustaría mencionar solo uno, que es 2 de Samuel 22-29. Dice así: tú, Señor, tú, Dios, tú, Jesucristo, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Lo está diciendo totalmente claro. Jesús es nuestra luz. No cualquier lámpara, porque solo existe una lámpara que puede darnos luz. El libro de Santiago en el capítulo 1 dice que Dios es el Dios de las luces. Es interesantísimo. El Padre de las luces. Pero ¿por qué menciono tanto esto? Porque hay un montón de personas en este lugar, hay un montón de personas en las calles y alrededor nuestro que no creen que hay una lámpara exclusiva que es Jesucristo, sino creen que hay muchas lámparas que pueden alumbrar su vida. Y yo les puedo decir con autoridad, por un testimonio personal y por la palabra de Dios, que solo hay un camino hacia Dios y que solo hay una luz poderosa que puede iluminar nuestra vida. El otro día andaba en la librería internacional, andaba con mi hija, entonces mi hija estaba viendo unos libros por allá, entonces yo aproveché para ver otros libros. Hay una parte que se llama espiritualidad y hay un colocho de autores ahí y un montón de personas, escritores, que dicen que tienen luz, que dicen que tienen buenas noticias, que dicen que nos pueden ayudar en ciertas cosas, pero ninguno de esos escritores se autoproclama la única luz. Solo la Biblia nos enseña que Jesucristo se proclama ser
la única luz. Yo soy la luz del mundo. El que venga a mí no andará más en tinieblas. Es triste porque cuando yo me pongo a pensar, yo he venido aquí como por 18 años y han pasado tanta gentes por aquí que ya no vienen. He conocido tantos amigos y personas que amo que ya han decidido irse por otros caminos y que ya no caminan por la luz. Y esto me pone triste porque son aquellos que dicen que la semilla cae en los espinos. Y cuando la semilla cae en los espinos, ¿qué es lo que pasa? Se ahoga. Se ahoga, ¿por qué? Por las preocupaciones de la vida, las preocupaciones de la riqueza. Entonces eso me explica a mí un poco por qué tantas personas tienen una buena reacción, porque eso es lo que dice la parábola. Al principio reaccionan muy bien, ni siquiera es solo lo emocional que hablan otras semillas, sino que parece que están convencidos, pero después la vida los ahoga. Y los ahoga porque no se han convencido que solo hay luz en Jesús. Dice el libro de Hechos, no se ha dado ningún otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Pero muchos no lo entienden y muchos siguen rebotando de aquí para allá. Este texto que estamos estudiando es Jesús desvelando un poco más quién es Él. Recordemos que antes Jesús no quería que todo el mundo supiera quién era Él. Les decía a los demonios que se callaran, porque todavía no era el momento de empezar a ser revelado. Ahora sí. Ahora Jesús empieza a revelarse poco a poco y esto lo vamos a ver durante el texto. Jesús ya está hablando que Él es la luz del mundo que irrumpió en medio de las tinieblas. ¿Cómo empieza el libro de Marcos? El reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos es Jesús y el reino de los cielos ya está avanzando hasta llegar a una plenitud en el futuro. Pero el texto nos habla de Jesús como nuestra luz, pero no quisiera no tomar esta oportunidad para hablar de la luz que nosotros somos cuando Jesús nos alumbra. Vean lo que dice Mateo 5, 14 y 16. Muchos de ustedes lo han leído. Dice, ustedes, nosotros, somos la luz del mundo. Está raro, ¿verdad? Como Jesús es la luz del mundo, pero nosotros también. Nosotros somos luz porque Él nos llena de su luz. Es como la luna y el sol. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros podemos ser luz de los demás, luz de todo lugar que frecuentemos. Y eso trae gran satisfacción como ninguna otra cosa en la vida. Jesús nos da la oportunidad de ser luz. Si nosotros hemos encontrado la luz,
si nosotros hemos encontrado la luz del mundo que nos ilumina y que nos permite a nosotros también ser luz, ¿cómo es posible que no compartamos eso? ¿Cómo es posible, me voy a hablar de mí mismo, cómo es posible que vos, Rodrigo, recomendés restaurantes y no recomendés a Cristo? ¿Cómo es posible que nosotros recomendemos zapaterías, cafés, lugares donde venden helados, crispy churros? Es que se los compré a mi hija el viernes y me quedaron ahí en la cabeza. Y no compartamos que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, tomó forma de siervo para ser entregado en la cruz del Calvario, para cargar con los pecados del mundo, y que todo aquel que pone su fe en Él, todo aquel que lo hace Señor, resucitará como Él resucitó, sus pecados quedarán perdonados para siempre y tendrá la vida eterna. ¿Cómo nosotros no compartimos eso y sí compartimos cualquier otra cosa? A veces por pena. ¿Cómo vamos a tener pena de lo que Jesús ha hecho en nosotros? Les voy a dar una confesión de parte mía. El otro día Luciana llegó, en mi casa siempre hay como papitas. Yo le pongo un poquito de papitas al plato que me voy a comer. Entonces Luciana compró unas papitas, pero las papitas venían envueltas con unas papitas abajo, y entonces era como, estas son las ricas, estas son las que usted quiere comprar, pero aquí hay unas otras que le queremos meter poco a poco. Y resulta que yo no abrí estas papas, que eran las papas mías, las recomendadas, sino que me comí las papas que no eran famosas. Son papas de Jax y se llaman Dippers. Y son fabulosas. Ahora, la gente se ha dado cuenta que son tan buenas que ya la gente los está comprando. Y ya no vienen en paquetito de segundo lugar. Ya vienen solitas, representadas por ellas mismas. Ayer yo hablé de estas Dippers, de estos piquitos de Jax. Y vean lo que sucedió después de que yo hablé de esto y la foto que me mandaron. Algunos muchachos de la iglesia tenían una fiesta y compraron Snickers Dippers. Si por medio de nuestro testimonio alguien compra algo, puede ser que por medio de nuestro testimonio alguien conozca a Cristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros hablamos, las piedras van a hablar. Yo no quiero que las piedras hablen por mí. Yo quiero sentir el gozo de decirle a alguien que hay alguien que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Y espero que usted también. Como si hay una cura a una enfermedad, no compartirla. Estoy leyendo un libro que se los recomiendo, es en inglés, entonces solo para los que hablan inglés. Dice That Tired, de un señor que se llama Jared López. Porque se ve como más oscuro, ¿sí, verdad? Ok. Entonces, Jared López cuenta que él fue a un entrenamiento, a dar un entrenamiento en Oriente Medio, a unos pastores y también a un montón de personas. Y el entrenamiento estaba yendo muy bien y venía un recreo, venía un break. Y él le dijo a las personas que lo llevaran a caminar un poco por las calles del Oriente Medio. Yo creo que en el Oriente Medio no hay supermercados muy grandes.
en ciertos países. En el país que él estaba era muy pobre. Entonces dicen que pasaron por una pulpería, así no lo dice Jared, pero él dijo que era un lugar pequeñito donde vendían cosas. Y él les compró un montón de dulces y cositas a las personas que estaban en su seminario. Y créanlo o no, en esa pulpería del Medio Oriente había chocolates que se llaman Snickers. Levanten la mano los que se han comido un Snicker. Entonces él le compró un Snicker a una mujer que era muy especial. Desde que él la conoció, era una mujer mansa, una mujer dulce, una mujer enfocada en Cristo. Iban caminando de vuelta y la mujer le ofreció el Snickers. Y Jared le dijo, no, eso es para usted, yo se lo compré a usted. Y la señora le ofreció otra vez el chocolate. Y Jared le dijo, no, cómaselo usted, yo no me lo voy a comer. Y hubo un ida y vuelta sobre eso. Y Jared le decía, yo no voy a comer de ese chocolate, yo se lo compré a usted. Y la señora empezó casi a llorar, se le pusieron los ojos llorosos. Y entonces él se preocupó y le dijo a la señora, ¿qué es lo que le pasa? Y la señora le dijo, en mi país hay una costumbre. Cada vez que uno tiene algo bueno, lo necesitamos compartir. Y este chocolate está muy rico y a mí me va a traer demasiado gozo y es parte de quien yo soy regalarle un poquito a usted. Si nosotros fuéramos como esa señora, si tuviéramos esa cultura. Vean lo que dice 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, todos aquellos que tienen fe en Jesucristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Y para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa y pueblo que pertenece a Dios? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó Cristo, no solo para salvación, sino para proclamación de su mensaje. Inmediatamente, ¿verdad? Tenemos salvación y Cristo nos manda a ser discípulos. En el verso 25 vamos a ver esto un poquito más. Si se nos dan talentos, hay que utilizarlos y multiplicarlos. Les quiero leer la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 18 o 19, como lo traduce Eugene Peterson, lo dice así: Dios me autorizó y me mandó a comisionarlos. ¿Saben qué es una comisión, verdad? Vayan afuera y entrenen a todos los que conozcan, que estén lejos o que estén cerca. Enséñeles este modo de vida. Esto es cuando Jesús estaba casi por irse al Padre y estaba con un montón de discípulos y les dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y esto es lo que está traduciendo The Message. Dice: Dios me autorizó, dice Cristo, y me mandó a comisionarlos. Vayan y hagan discípulos. Vayan afuera y entrenen todos los que conozcan, hagan discípulos. Que estén lejos, aquí en San José, Santana Escazú, en Heredia o en Cartago, y que estén cerca. Enséñenles el modo de vivir que hemos tenido en los últimos 3 años. Dios nos invita a entrenar a los que están lejos, los que están cerca, del modo de vivir que Dios nos ha dado, que es nuevo.
Jesús está desvelando, Jesús está quitando los velos, quitando capas para Él revelarse completamente. Jesús dice, yo no vine a ser cubierto con una canasta, ¿verdad? Lo leímos en Mateo, por un cajón, sino vine a alumbrar y a brillar. Vean lo que dice Juan 1:4. En Cristo, en Él. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando dice Él, ya sabemos quién es. En Él, no hay otro, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Juan 8:12 dice lo siguiente. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted sigue a Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo malo es que a veces no estamos en Cristo, entonces hay un montón de obstáculos que por eso seguimos rebotando y después volvemos a la luz y todo tiene sentido. ¿Por qué no le decimos a Dios, por favor, Padre, por favor, manténme en la luz? No quiero apartarme de tu luz. Convénceme que todos esos son lámparas que están enchufadas en lo bajo y que son tenues, que no voy a ver nada y que contigo voy a ver todo. Vamos al verso 22. El verso 22 dice así: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Jesús sigue hablando de que ahora sí, yo no voy a estar en lo oculto. Ahora sí, las cosas van a ser reveladas. Vean lo que dice Marcos 9:9. Mientras bajaban de la montaña, ¿quién bajaba de la montaña? Juan, Pedro y Santiago. Después de la transfiguración, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre, así habla la Biblia de Jesús, se levantara de entre los muertos. Entonces ven como Jesús tenía un plan de ir desvelando quién era Él, de ir en una revelación. Vean, muchachos, ustedes se acaban de dar cuenta quién soy yo, porque aquí acaba de haber una cosa increíble entre Elías y nosotros. Pero no quiero que digan nada todavía, quiero que lo digan cuando yo resucite. Cuando haya consumación del reino. Vean lo que dice Marcos 13, el 26 al 27. Ya ahora no habla solamente de la revelación que va a haber cuando Cristo resucita, sino habla de la revelación que va a haber cuando Cristo venga. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. Jesús elige desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Como estamos viendo, el verso 22 dice: no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Cristo ha estado escondido, su identidad ha estado escondida, pero ahora se está descubriendo y eventualmente se va a descubrir totalmente. Es el ya, pero todavía no. No hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Y esto como que me emociona a mí, ¿verdad? Como cuando comparto la Biblia con alguien o alguien me rechaza y uno podría decir, espérese que sea revelado. O más bien orar por esa persona, ay Dios mío, que esté lista cuando Él sea revelado.
un señor que se llama Tony Reinke o Reinke, a veces no sé si soy sopetas o tartamudo. Ayer me pasó exactamente lo mismo. Describe lo que las multitudes van a ver al principio. Verán a un hombre humillado, golpeado al máximo. Por eso es que hoy vamos a comer pan, porque significa eso. Sangriento sobre un madero, pero también verán a la creación temblar y estremecerse. La cortina del templo será rasgada de arriba hasta abajo. Eso ya sucedió. Y las tumbas serían abiertas y los cuerpos muertos de muchos cristianos serán resucitados a vida. Eso va a suceder. Ahí en la colina Cristo desarmó a los poderes y autoridades. La Biblia nos está revelando lo que pasó y lo que pasará. Filipenses, Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Dice que nadie no lo verá, que de oriente al occidente todos presenciaremos al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso bajando en las nubes por su pueblo. Incluso quienes los traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. El versículo 23 dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si usted tiene oídos, oiga. Investigamos la vez pasada en el pasaje que estudiamos del sembrador que había personas que habían oído y oído y oído, pero realmente no habían oído. Les pasaba de aquí para allá y no habían recibido el mensaje. Entonces, una vez más Jesús les dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si nos adelantamos un poquito, el que tenga para oír oídos, que oiga. Y si no oye, se le dará o se le quitará lo que ya se le ha dado. Parábola de Rodrigo. Ela, dame mi billetera. No. Ela, dame ese juguete. No, papi. Ela, dame ese juguete. No, papi. Ela, dame ese juguete. No, papi. Ela, este juguete nunca más lo vas a poder usar por malcriada. Porque no me oíste, se te quitará lo que ya se te había dado. Este es el juicio de Dios. Y ahora leemos el versículo 24 y el versículo 25. Pongan mucha atención. Es interesante parte del versículo 24, ¿verdad? Porque Jesús está como diciéndonos que prendamos todos nuestros instintos para entender lo que Él está diciendo. Antes dice que prendamos nuestro instinto de escuchar, y ahora dice: pongan mucha atención. Me imagino que eso tiene que ver no solo con nuestros oídos, sino con nuestro cerebro y nuestro corazón. Jesús dice: todas sus afecciones, pónganlas a disposición para entender lo que les voy a decir. La Biblia se lee alrededor de todas nuestras afecciones, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. Las cosas de Dios nos tenemos que involucrar totalmente, con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestra vista.
Preguntémonos eso. Si yo me acerco a Dios con todas mis afecciones, esto es lo que Jesús los está invitando a hacer. ¿Por qué? Porque si Él les habla, Él va a esperar reacciones. Y si nosotros no escuchamos bien, no vamos a dar fruto. Versículo 24 dice, pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Cuando habla de medida, lo que viene a la mente es una báscula. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes todavía van a la feria o van a algún lugar donde hay una báscula. Se están imaginando la báscula guindada. Y hay personas que, me imagino que ahora también, pero en aquel momento alteraban las básculas para robarle a la gente. Entonces aquí Cristo dice, con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces, si yo le doy a alguien menos de lo que esa persona merece, de esa manera se me medirá a mí. Vean, Lucas 6, 37, 38 lo explican obviamente mucho mejor que yo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Si usted no perdona, posiblemente nadie quiera perdonarlo. Si usted anda juzgando, posiblemente la gente lo ande juzgando. A mí me pasa algo, me gusta hacer bromas y a veces le pido a Dios porque me paso. Y resulta que cuando alguien me hace una broma fuerte, yo me pongo bravísimo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Con la medida que ustedes midan, se les medirá a ustedes. Entonces, estemos listos. ¿Qué es lo que queremos con nuestras vidas? Si no perdonamos, si no juzgamos, si no compartimos, ¿qué va a hacer de nosotros? Recibiremos de acuerdo a lo que ofrecemos. Mateo 19, 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dejemos ahí el versículo. Son toque. Es importante, siempre que Jesús hace este tipo de hipérboles, hay que tener cuidado porque en la Biblia está llena de figuras literarias. Entonces Jesús está aquí haciendo una comparación fuertísima para dar un mensaje. Jesús no está diciendo odien a padre y madre y odien a sus hermanos y déjenlos por allá. O como cuando Jesús dice, le llama a un hombre y el hombre le dice, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, no sos digno para el reino de los cielos. No es que Jesús no está queriendo que ese hombre vaya a enterrar a su padre. Es que enterrar a su padre significaba mucho tiempo y unas cosas que significaban muchos rituales que duraban semanas. Entonces Jesús no era que no quería que enterrara a su padre, sino que no se perdiera más tiempo de estar con él. Vaya, entierre a su padre, pero no esté alrededor de todo ese tiempo que se necesita estar, que la cultura ha establecido, sino sígame pronto. Y entonces, ¿por qué utilizo este versículo? Porque dice, el que haya dejado casas, hermanos y hermanas, padre y madre, hijos o terrenos,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, lo que ha dado se le dará devuelto. Con la medida que dio, con esa misma medida se le dará. Y ojo, no estoy hablando de la teología de la prosperidad. Damos 100,000 colones y se los va a devolver 200,000. Por favor, todos sepan que eso es una herejía. Lo que está diciendo es en términos espirituales. Si ustedes se meten con todo el corazón, Dios les dará de vuelta con todo el corazón. Si ustedes quieren profundidad, Dios les dará profundidad. Mateo 25, el 14 al 30, nos cuenta esta historia. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Ojo, según su capacidad. Jesús no nos mide con lo que no podemos, o con lo que no tenemos, o con lo que Él no nos ha dado. Jesús nos mide de acuerdo a lo que Él nos ha dado, según su capacidad. Pasemos. Después de mucho tiempo volvió Él. Ya lo pasaste. El que había recibido las 5,000 fue enseguida. ¿Verdad? Enseguida, eso demuestra algo en el corazón. Y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Las palabras que queremos escuchar de él. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. El que tenga y lo aproveche, se le dará más. El que se le haya dado y no lo aprovechó, se le quitará. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tengo lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. J.C. Ryle, un gran pensador de Inglaterra, dijo lo siguiente: el hombre o la mujer que crecen visiblemente en gracia y conocimiento y fuerza, que son útiles para Dios, serán encontrados diligentes. O sea que para crecer en gracia, conocimiento y fuerza hay que ser diligentes. Si son diligentes con su Biblia, diligentes en sus devociones personales, diligentes para escuchar sermones y atender a la iglesia, segarán, cosecharán de acuerdo a lo sembrado. Así como los músculos del cuerpo son fortalecidos mediante ejercicio regular, también la gracia del alma crecerá por la diligencia de utilizarlos. Proverbios 13:4 simplemente nos da una dirección de esto. El perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos.
Mientras más profundo yo quiera ir en el Señor, más se me dará, más revelación se me dará. Mientras más diligente soy en mis cosas con Él, más Él pondrá en mi regazo, como lo acabamos de leer. J.C. Ryle no es ningún religioso. J.C. Ryle no está hablando de que hay que hacer devocionales, hay que leer la Biblia, hay que ir siempre a la iglesia. Lo que está diciendo es, si usted quiere tener una gran cosecha, sea diligente en estas cosas. El tema medular del versículo 25 se refiere a la recepción de la revelación divina. Por eso es que dice así: al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. El que tenga oídos que oiga, si oye y lo recibe, se le dará más. Si se le darán 5,000 y las trata bien, se le darán 5,000 más. Pero si se le dan 1,000, de acuerdo a su capacidad, y no hace nada con eso, más bien se le quitarán esos 1,000 que se le habían dado. Y entonces habíamos hablado acerca de la luz que se pone en una repisa. Y entonces la luz alumbra, la luz nos alumbra a nosotros. Nosotros todos juntos podemos ser como luciérnagas que alumbran. Pero si nosotros no hacemos nada con esa luz, se nos quitará luz. Termino con esta historia. Una niña que se había quedado huérfana fue a vivir con su tía. Su tía no era muy buena con los niños, no era muy cariñosa. Un día la tía encontró a la niña llorando y la tía le dijo a la niña: ¿qué es lo que te pasa? Y la niña le dijo: tengo hambre. Y resulta que ella tenía dinero y entonces le mandó a traer todos los pasteles, toda la comida del mundo y se la puso adelante y le dijo: aquí está para el hambre que tienes. Y la niña le respondió a su tía: no tengo hambre de estas cosas, sino de mi mamá. Tengo hambre de su voz y de escucharla decir: ven, encanto, dale un beso a mamá. Que Dios nos dé hambre para hacer algo con su luz, con la luz que Él nos da. Que Dios nos dé hambre para que nos diga: siervo bueno y fiel. La parábola de hoy podríamos resumirla así: se trata de tener hambre de Dios, hambre de que su luz esté en nuestras vidas, sea reflejada, hambre de que se revele su reino alrededor nuestro, hambre de que podamos administrar bien los recursos y revelaciones que Él nos ha dado y tener la responsabilidad más linda del mundo y que se nos siga dando más. Oh Dios, alumbra nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿estás administrando bien la luz que Él nos ha dado para que nos dé más? Nada más lindo que más responsabilidad en el reino de los cielos.